tão veloz, competitivo e a la vez violento, se torna muito raro, se não impossível, encontrar pessoas verdadeiramente amáveis. A amabilidade é a capacidade de manter o respeito e o afecto hacia si mesmo e ao outro. En el dia a dia, é provável que pouco se perciba esses comportamentos amáveis. O mundo automatizado e com menos espontaneidade, lo comum é viver a distância, o egoísmo e a individualidade. A amabilidade, ao contrário, é tolerante e, además, bastante empática. Curiosamente, também é um comportamento que se torna contagioso em qualquer ambiente. Entrar em contato com pessoas amáveis em momentos de estresse causa um efeito relajante no corpo e muito mais aberto à la hora de pensar. En la psicología positiva se considera a la persona que tenga la amabilidad como un estilo de vida, una persona que se deja tornar-se un eje central en las relaciones de todo su entorno. E justo por essa melhora, sua própria vida se vê reflejada e mais placenteira. Ser amável não cuesta muito, pero vale bastante. E lo mais importante é saber que a amabilidade é parte da fortaleza emocional que leva ao bem-estar. Hoje, em Plazeres com Flávia, vamos escutar amavelmente a um profissional dedicado a entender esse rasgo de personalidade, que suele ser um fenômeno social e personal, pero que está cada vez menos sendo encontrado em nosso mundo. E para falar de amabilidade, quem melhor que o experto, que además de vivê-la em sua vida diariamente, também la ensina. Bienvenido, César Mejía, ¿cómo estás? Flavia, muy bien y qué rico estar aquí y además con personas con las que definitivamente me entiendo. Ah, é verdade. Ele está dizendo isso porque muito sapamente me trajo uma botella de vinho. Eu lo invitei um vinito rosado hoje, pero me trajo uma botella de vinho tinto de um de meus preferidos. Pero isso, hablamos depois de esse tipo de amabilidade. Pero salud. Salud. César. Qué rico. O que é a amabilidade para ti? Para mí es hacer un poquito más siempre por el bienestar del otro y por mi propio bienestar. Sim, porque quando uno pensa em amabilidade, é um pouco com o tema da autoestima. Não, tu tens que melhorar a autoestima, tens que ser amável. Pero como que tu puedes ser com o outro no que não eres contigo? Uma pessoa que não foi estimada não pode entender como aumentar a autoestima. Exacto. Uma pessoa que não tem a amabilidade com seus pensamentos, com seu corpo, com sua vida, não pode exercer para o outro. Claro, es que ¿Cómo primero se me trato aprende? bien yo. Exato. E como se aprende a amabilidade, então? Ahí tenemos que empezar a derrumbar un montón de cosas. Lo primero es una decisión. Programarme para la amabilidad, que no tiene nada de malo. La gente dirá, ¿cómo así programarme? Pero es que eso tiene que salir del corazón, que es lo que nos han dicho históricamente. Pero resulta que yo puedo aprender a ser amable. Si no me vino, como decimos, en el paquete, yo puedo empezar a hacer lo que yo denomino en mi trabajo microamabilidades. Por ejemplo, Flavia, eso no te queda a ti porque de verdad que es en serio, quienes lo conocemos sabemos que le desborda por todos lados la amabilidad, pero hay una cosa y es yo puedo empezar por lo que yo llamo microamabilidades. Ou seja, Amabilidades pequeñas que son más fáciles de hacer. Si yo, por ejemplo, he sido duro, bravo, como decimos en Colombia toda la vida, es muy difícil que yo pase de inmediato a abrazar a todos y ser efusivo. Yo puedo empezar con un café, por ejemplo. Si yo soy jefe en una oficina, líder, un estudio de 2008 de la Universidad de Colorado demostró que el café contagia amabilidad. em sério? De verdade. Pero como que o café contagia? Eu estou de acordo, porque eu amo café. Pero Já somos dois, já somos dois. Como que contagia a amabilidade? É dizer, em que momento o café se torna um encontro amável? Nuestras manos están llenas de terminaciones nerviosas, diseñadas para identificar principalmente lo malo, lo que nos quema, lo que nos corta, pero también identifican lo bueno. ¿Esto qué significa? Yo te sirvo un café y tú lo recibes en tus manos. Las terminaciones nerviosas identifican la calidez del café y tu cerebro lo traduce hacia la persona a quien te lo dio. Es decir, como yo te di un café y el café es cálido, yo también sería cálido, o sea, amable. Ajá, ajá. Miren lo que significa un café. Por eso cuando nos sirven un café, ay, tan rico, como se pone el ambiente, no sé qué. También aplicamos vino, pero eso es Não, otra historia. e sabe, mientras tu estás falando, eu estava pensando, sempre que uno chega a trabalhar, que há muitas senhoras de serviço que traem um café, e me acordei de todas elas, em todos os lugares que trabalho,
quando chegam com um cafezito e eu las miro tão agradecida que eu digo que coisa mais rica receber um café assim dessa maneira. A hora que me estás dizendo, eu estou pensando nisso. Claro, entonces un líder en una oficina, Flavia, tiene una reunión dura, difícil, que hay que tratar un tema tenso. Llegue con un café para todos y para que vea cómo cambia el tema, cómo cambia ese ambiente. Esa es de las cosas que yo trabajo en las empresas. Esos detallitos que yo llamo microamabilidades le sirven a los líderes o personas que han sido de mano dura para empezar a cambiar poco a poco. Pero es que en nuestra cultura la gente cree que hay que montarse en un personaje para ser respetado, lo que es una bobada. Aquí en Colombia yo aprendí un término que a mí siempre me impactó, que me decían a mí, tú te desdibuja como personaje. Eu dizia, pero yo no soy un personaje, yo no soy un dibujo para ter o risco de desdibujar. Claro. Eu posso ser uma profissional que sei muitas coisas e posso fazer reír, posso mamar gallo. Ou seja, tu não tens que montar-te no personagem sério, rudo, distante para ser respeitado como líder. Tu podes manter tu rasgo de personalidade e ao mesmo tempo não sentir-te ameaçado, pero la gente se siente amenazada, claro. ¿No? Y menos en esta época. Es que, Flavia, eso viene de épocas muy duras, de las invasiones bárbaras y todo lo que conocemos en la historia en la que yo tenía que ser duro para poder llegar al día siguiente, para poder sobrevivir. Pero ya no. Yo puedo trabajar bien contigo, ser amable y de hecho está demostrado hace mucho rato que el trabajo en equipo o el punto de partida del trabajo en equipo de un líder hacia su equipo o entre el mismo equipo es el buen trato, amabilidad. Harvard, que es una institución que viene hace mucho rato estudiando el fenómeno, demostró que hoy las personas necesitan amabilidad en el entorno laboral. Bueno, aí eu quero então agora ser aqui freno nesse ponto que estou de acordo contigo, pero em que momento decides tu a trabalhar com a amabilidade? Que foi, como era a tua vida, que estava passando quando chega essa decisão racional de tornar-te profissional da amabilidade? Porque é assim que tu podes definir, tu és Esse título nunca me lo había dado. Profissional, que haces? Eu sou um profissional da amabilidade. Em que momento te chega isso? Pues, Flavia, mira, yo arranqué hace muchos años montando proyectos sociales, por muchas razones. Proyectos, por ejemplo, arrancamos con lo que aquí en Colombia se conoce como un preuniversitario, o sea, preparar chicos para pasar a las universidades. Yo me di cuenta en la región donde vivía, en Medellín, que muy pocos chicos de escasos recursos pasaban a las universidades públicas. Entonces, lo primero que arrancó por allá en el año 2009, 2010 fue un proyecto para ayudar, preparar a los chicos para que pasaran, aprobaran el examen de las universidades públicas y tuvieran una opción de estudio, de crecer. Y me empecé a inquietar por eso y he sido un profesor, un académico toda la vida, un ñoño. Yo dije, ¿qué estará pasando con todos estos fenómenos? No solo amabilidad, sino amabilidad, solidaridad, bondad, y empecé a leer sobre eso. Los teóricos llamamos a eso prosocialidad, que tú lo sabes, es como un término para englobar, pero no vamos a poner en términos técnicos. Y empecé a encontrarme que la amabilidad, como tú lo decías, se contagia, por ejemplo. Sí. Isso é estudado. Ou seja, tu estás em um ambiente tenso, difícil. Se uma pessoa é amável, imediatamente se contagia e isso se devuelve a ti. É decir, esse ambiente tenso, tu passas a sentirlo muito mais leve e muito mais fácil de manejar. Pero hay que romper una cosa que nos enseñaron en la casa, Flavia. Por ejemplo, a nosotros históricamente nos han enseñado, sobre todo las abuelas, que lo bueno no se muestra. Que si yo hago algo por ti o por alguien, eso no se puede mostrar porque estoy mostrando vanidad. O sea, nos dijeron, esconda lo bueno. Nos lo enseñaron las abuelas con una frase, que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha. Ajá, aprendi isso hoje. Acabo de aprender outro dicho colombiano. Sí, entonces, eso nos lo enseñaron las abuelas, pero está en la Biblia. Más exactamente en el Evangelio de Mateo. Yo invito a la gente que lo consulte si no me cree. Yo siempre hago esta pregunta en mis conferencias, cuando converso con la gente y en mis libros, y es, ¿ustedes creen que la Biblia, que Dios, nos diría que no mostremos el amor? Porque no mostrar la amabilidad es no mostrar el amor. Ningún momento. Nosotros malentendimos eso, y se los voy a explicar por qué. Emil Saki, que es un científico norteamericano, demostró, o más bien hizo un experimento, voy a hacer, perdónenme la herejía, pero puso a alguien a donar a una causa que se conoce como caritativa y a otra persona la puso a ver, como el otro solo donaba. Le dijeron, usted lo va a ver donar. A la persona que le dijeron que viera, donó 3 y 4 veces más que lo que donó el primero, solo por ver. ¿Esto qué significa? Que para que eso se contagie y se multiplique, lo tengo que mostrar.
O sea, essas subastas, esses eventos grandes que pedem a las personas a donar plata, entonces es positivo. Eso es positivo, porque yo arrastro a otros a todo ese altruismo. Que a ti que te gustan esos temillas, esa palabra, el altruismo, que es como el opuesto del egoísmo. El altruismo, chicos y chicas, es, digámoslo así, hacer el bien al otro sin esperar nada a cambio. E inclusive a veces a riesgo de mi propio bienestar. No quiero que lleguen hasta allá. Pero ¿sabías que hay un estudioso que también demostró que las personas altruistas tienen más parejas sexuales? ¿En serio? Ajá. Porque es regalar amor para todo el mundo, es regalar placer, intercambiar para hacer con otros. Puede ir por ese lado, pero realmente es porque los seres humanos, el hecho de que te traten bien genera confianza, entonces nos acercamos con más facilidad. Estoy resumiendo pues las cosas de manera muy facilista, pero lo que quiero decir es que eso, y yo he demostrado que no solo beneficia eso, la salud, ven un montón de cosas, pero lo primero es que se contagia. Pero beneficia inclusive nuestra vida sexual. Eu sempre he creído que parte de lo que a gente le gusta chamar de carisma tem que ver com amabilidade. Porque há gente que crê que o carisma é algo que tu nasces e... Não. Eu sempre creio que o carisma é um resultado das pessoas que são amáveis e se tornam, a los ojos del outro, carismáticas. Porque não é uma palavra muito utilizada a amabilidade, se te das cuenta. No lo es. Mira lo tan sabio que acabas de tocar. ¿Por qué no es tan utilizada? Porque se nos volvió paisaje, como decimos en Medellín. Paisaje es que se nos volvió normal. Nos creemos todos muy amables. Y al final de cuentas, al final del día, nos termina faltando esa amabilidad. Porque no la mencionamos, porque no nos inquietamos por ella, por miles de cosas. Pero hay que cambiar eso. Y eso fue lo que yo empecé a hablar. Yo dije, yo tengo que cambiar eso en un país como Colombia. Tenemos que empezar a hablar de amabilidad, de tratarnos bien. O sea, es que hay un montón de cosas. ¿Cuáles son los beneficios reales o para la salud o para la persona de forma general el hecho de ser amable? Yo te pongo este ejemplo. La Asociación de Psicólogos Sin Fronteras viene diciendo hace mucho rato cómo tener actos de amabilidad y solidaridad aumenta nuestra autoestima. O sea, nos sentimos más bonitos. Ese por un lado. Pero es que porque somos mirados de vuelta, ¿no? Claro. Yo creo que en el momento en que tú produces la amabilidad, tú haces, la persona te mira y es sentirse mirado, yo creo que tiene un efecto en la autoestima. Como en nuestro entorno es más fácil la agresividad. Cuando una persona practica la amabilidad, todo el mundo voltea a mirar. Todos nos miran. Entonces hay que empezar a cambiar eso. Mira, por ejemplo, yo siempre les pregunto esto a las personas. Piensen en las personas que lo rodean, hablando de salud, solo de salud, porque vamos a hablar de otros campos. Piensen en la persona que lo rodean. ¿Quiénes van más al médico? Piensen en familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿Quiénes van más al médico y quiénes son más saludables? ¿Los amables o los gruñones? Yo invito a la gente que se haga esa pregunta y estoy casi seguro, por no decir que seguro, ay, esa tía que yo tengo que es brava a toda hora, se la pasa en el médico. Cuando yo estoy molesto, cuando estoy enojado o cuando estoy peleando, el cuerpo está sometido a un estrés tremendo. Entonces yo los invito, bájenle a ese estrés para que vivan mejor. Sí. Pero otro estudio, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Watson en China demostró que las personas amables se ven más atractivas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que ahí vuelve y juega y entra en el tema del carisma. Claro. O sea, empieza que te miran con una otra forma. Ahora, ¿qué obstáculos tú has encontrado en ese camino de ser un profesional de la amabilidad que te tocó? Yo llevo ya muchos años en esto, Flavia. ¿Cuántos años tú estás trabajando en eso? De frente en la amabilidad, yo creo que más de 10 años. Pero con proyectos sociales y todas estas locuras, yo creo que 20. Pero a lo que voy es, lo primero es un país que se limita para ser amable por lo que tú sabiamente decías al principio. Creemos que ser amables nos hace débiles. Exacto. Entonces, uno primero tiene que romper eso para demostrar que Tiene no que está. vencer una inseguridad Ajá. sobre sí mismo. Tal cual. Porque quando nós vencemos essas inseguridades e não temos medo de perder o que creemos que somos, porque em realidade não somos, pero creemos que somos, é quando uno pode bajar essa guardia e não ter que montar-se em esses personagens agressivos. Tal cual. Lo que pasa es que siempre creímos que nos tenemos que montar en esos personajes agresivos y no es tal. Yo me puedo montar en un programa, en programarme para algo distinto. Una de las cosas que yo soy muy vehemente es que la amabilidad la podemos hacer sistemática. Como? Arrancamos por las microamabilidades. Entonces hablábamos del café. Hablamos del café, exato. Eu queria incluso devolver-me a isso. O que mais significaria ser amável? Empezar a tener actos programados con mi familia, con mi equipo de trabajo.
Hay una cosa que yo... Pero, perdão, César, que te interrumpa. Sempre actos ou também hablamos de amabilidade, como, por exemplo, uma sonrisa ou uma palavra? Ese puede ser el punto de partida. Ok. Pero como una persona que ha sido dura, una sonrisa no le puede fluir. Entonces yo entiendo que es difícil. Yo les digo, venga, no se transforme desde la sonrisa de inmediato. Haga el acto de amabilidad. Las sonrisas de los demás le van a provocar una sonrisa a usted. Isso eu também creio. Da mesma forma que bostezar está comprovado que é contagioso, claro. Uma pessoa bosteza e empieza todo mundo a sentir ganas de bostezar. Eu também creio que o tema da sonrisa é fundamental. Ou seja, uno está no banco, tem que pedir préstamo ou tem que renegociar uma deuda, eu digo, sorria. Antes de começar a falar, trata de dar uma sonrisa, respire. de falar, respira. Vê que a pessoa que te recebe de outra maneira, pero nós já vamos em ponto de pelea para todo. Exacto, ese es el problema. Creemos que el punto de partida para resolver es la pelea. Yo en mi método, y bueno, no soy yo, de hecho es una palabra ya que ha trascendido, yo lo llamo sincericidio. Sinceridad y homicidio. Yo destruyo al otro con la verdad. Yo, ¿por qué no puedo arrancar desde lo bonito, desde la sonrisa que tú planteas? Creemos que decir la verdad es dañar. No, yo puedo decir la verdad bonito, mejorándote la vida. Yo tengo, en uno de mis libros, cuento muchas historias de cómo la amabilidad se contagia. Y yo tengo una de un aeropuerto. Cancelaron un vuelo. Que aí é a grande prova, não? A grande prova da pessoa amável, eu creio que é no aeroporto. Claro. Em todas as, desde o momento do controle, da segurança, hasta chegar à parte de abordar, check-in, todo isso, eu creio que aí é o ponto onde tu puedes ver se uma pessoa é ou não é amável. Y si es capaz de controlarse para hacerlo. Porque puede que tú no lo hayas desde el punto de partida. No te vino en el paquete genético, por llamarlo de alguna manera. Que foi o que hablamos en un principio, antes de empezar, mas aquí es una decisión, la amabilidad. Es una decisión. Entonces, en el aeropuerto, lo primero que yo vi fue un chico se acercó se acercó al counter y a los gritos, no, me tienen que poner en otro vuelo. No voy a entrar pues en las palabrotas que el hombre dijo, pero sí es real que yo dije, no, yo no puedo hacerlo así. Y lo que tú dices, llegué primero con una sonrisa. ¿Sí? Le dije, ve, ¿qué pasó? No, es que usted para dónde va, voy para tal lugar. Ay, es que cancelaron ese vuelo. Yo, ay. Yo inmediatamente. Ay, pues. Yo le dije, bien, ay, pues. Ah, no, es que uno saca todas sus herramientas. Entonces, yo lo primero que fue, le dije, ay, no, y tengo que estar urgente, ve, yo voy a dar una conferencia. La chica se sintió reconfortada con mi trato. Y lo primero que hizo fue, me fue en otra aerolínea, me consiguió un puesto. Porque mi aerolínea ya había cancelado. Exacto. A la otra persona que fue agresiva, no. Claro, porque se devuelve, a agressividade se devuelve. Claro, todo. Agora, no entorno laboral, hablando exatamente disso, digamos que uma das grandes pruebas hoje em dia são as linhas aéreas. Sí. A gente se estressa e con lo os que estamos viviendo próprios en el país. empregados, os próprios empregados Sí. estão em modo defensivo, Total. porque eles estão listos para ser atacados. Y ellos no tienen responsabilidad. Total. E como cambia, ou seja, como é em termos laborais para essas pessoas que les toca lo duro do trabalho, porque toca muitas vezes isso, como é que se ensina isso a esses profissionais? Como haces tú? Una de las herramientas más importantes, Flavia, en el tema de la amabilidad es enseñarles a practicar la empatía. Ponerse en el zapato del otro verdaderamente. Exactamente. Despojarse de ti y tratar de pensar con el cuerpo y la mente del otro. Hay un libro que es muy bonito, que es el libro de la alegría de Desmond Tutu y el Dalai Lama. Es un libro escrito ya no desde la teoría psicológica, sino más desde la sabiduría, que a mí esa palabra me parece muy bonita. Y ellos lo que dicen es, comprenda el dolor del otro y usted se va a reconfortar. Vamos a hacer una cosa, yo quisiera hacer contigo un quickly test. Ajá. Yo quisiera hacerte preguntas muy rápidas y ver si tú puedes, porque aquí normalmente nadie puede contestar a mansalva. O sea, todo el mundo tiene una respuesta larguísima, y todo, pero no importa. Suéltalas. Te pregunto, César, ¿qué te hace enojar o perder la amabilidad? 1, la paciencia no me vino en el paquete. A mí tampoco. Qué raro, ¿no? A mí tampoco. Es de los procesos de transformación que yo he tenido que hacer. Yo siempre digo, yo cada vez me construyo un poquito mejor, pero hay cosas que me faltan y la paciencia no me vino. Alguma vez has desistido de ensinar a amabilidade em algum ambiente laboral, alguma empresa, algum grupo? Sí, cuando la empresa o grupo la necesita para manipular, no realmente para beneficiar la vida del otro.
Em uma relação de pareja, é possível manter a amabilidade? Ay, no me pongas en esa. Hay momentos en que es muy difícil. Sim, porque te pergunto, todo isso é perfeito quando uno la tem claro como trabalho. Pero estando em uma discussão, em uma peleia, em relações de pareja, aí, ou seja, eu digo sempre que uno trata pior a las pessoas que mais ama Tal que cual. qualquer outro. Ou seja, é horrível, pero de acordo com o que passa o tempo, tu tens uma tendência a tratar muito mal a las pessoas que verdadeiramente amas. Mira los hijos com los papás, la pareja, hasta los mismos papás de uno e hasta los hijos às vezes. ¿Sabías que en Colombia hay un refrán para eso? Ah. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Também. Porque normalmente en la calle sonreímos y tal, pero en la casa somos más difíciles. Sí reconozco que hay momentos en los que eso no es posible, pero es que la amabilidad, Flavia, y a los televidentes, no es un estado permanente. Não, como Não é. nada na vida. No es un asunto de perfección, no somos seres humanos perfectos. Sim, uno não pode ser de gratiluz todo o tempo. Não. Gratitud e luz desde Nunca. a hora que se despierta todos os dias do ano. Por eso sí es un estado de construcción permanente. Es decir, a mí me encanta poner este caso. En mi primer libro, además de mucha ciencia contada con historias, yo hablo de Will Smith. Yo dedico un capítulo a los famosos, porque ahora los famosos se dieron cuenta de que la amabilidad ayuda. Entonces tenemos aquí a Keanu Reeves, Will Smith. Will Smith es quizá el hombre más famoso, más amable de Hollywood. E aún assim, se ele pegou el año, hace um ano, Hace un a año, golpes a Chris Rock, exato. Perdió el control. Hasta los seres más amables pierden el control. E aí te pergunto, a amabilidade e a infidelidade. Você pode utilizar a amabilidade quando descubres que te foram infiel? Sí, es ¿Cómo? posible. Como? Eu creio que agora todos os televidentes estão dizendo, dame essa resposta. Como? No, lo primero es entender que los seres humanos somos falibles, fallamos. Fallas tú, fallo yo, Eu não considero como falha. Eu creio que os seres humanos somos seres humanos. pero la E há infidelidad tiene momentos una em que carga negativa. as decisões, às vezes, ou os pensamentos, cada um tem suas razões Claro, para tal. si tú habías hecho un compromiso con el otro de fidelidad y lo rompes, hay una falla, a mi juicio. Entonces, primero que él puede fallar, ella puede fallar, todos podemos fallar. Entonces, primero es entender qué puede pasar. Y lo segundo, para mí, si es antes de tener una reacción, sepárese un tiempecito mientras toma un aire para que puedan hablar. Cheers! Vamos a um corte muito rápido. Prometo ser amável com o tempo del corte e já regressamos, porque essa conversação com César sim que me estimula. César, hablando de amabilidade e celular, a hora quando foi o corte, eu corri o celular e imediatamente eu pensei, a gente hoje está perdendo a amabilidade do contato com o outro por estar pendente do celular. Como é que hoje podemos levar essa amabilidade com tantas tecnologias? É dizer, um celular que interrompe uma conversação, um celular que está atravessado, a gente que nunca está conectada com a realidade. Como se ensina isso? Pues el tema es, el punto de partida es la conexión con el otro. O sea, que siempre tengas en tu mente que primero está el otro que el celular. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? E que é super complicado, não? É muito difícil. Porque hoje nós outros vemos incluso papás que os filhos se queixam que sequer los miram porque estão no celular e falando com eles. Lo que é isso? Mira, eu me senti em culpa. Estávamos conversando e meu celular sonou, temblou e eu fui a mirar e eu digo, tu falando de amabilidade e sendo mal educada. Por isso. Pero es que, Flavia, mira, la amabilidad... A ver, hoy con el celular eso nos ha puesto un problemita É extra. um problemão. Pero no hemos sido amables de muchas formas practicando cosas similares a lo del celular. Me voy a explicar. El principal problema con el celular es que no miramos al otro. Entonces no comunicamos, no conectamos con el otro. Pero, por ejemplo, históricamente se ha hablado, yo soy profesor de liderazgo en una universidad, lo sabes, que las jefaturas de puertas abiertas. Entonces, ay no, mi equipo de trabajo puede entrar cuando quiera, pero entonces entraba el del equipo de trabajo y yo lo escuchaba y decía, háblame que te estoy escuchando, pero sin mirarlo. Es la misma historia. Es la misma historia. O sea, no somos un jefe de puertas abiertas si no estamos mirando al otro, si no estamos conectando al otro. Pero isso não hace com que o processo seja muito lento. Eu te vou dar um exemplo. Hablando de la falta de paciência. Ajá. Uma das coisas que me saca del quicio é quando me escrevem e empieza. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Y bababá. Bueno, mira,
Eso me irrita, porque Ahí yo soy vamos una al persona primero. muy directa. Yo Ajá. puedo ser amable, pero yo creo que el tiempo no se pierde. Entonces yo te digo, hola César, ¿cómo vas? Mira, necesito eso, te pregunto eso. A mí me enchicha la gente que manda. Me enchicha, hacía rato no lo escuchaba. Hola Flávia, ¿cómo vas? Yo muy bien, gracias. Ahí dentro de 2 minutos, ¿cómo te ha ido? Y papá, mira, te quiero hacer una pregunta. Mándame. Me encanta. O sea, yo quisiera saber cómo hacer para no entrar en eso, o sea, para lograr ser amable, pero tampoco perder tiempo con exceso de palavreos o exceso, sabe, de tiempo aí que se pierde. Melosería, essa é a palavra. Exatamente. Menos mal eu tenho uma voz adentro que sempre me está hablando. Eu estou quase bordando a esquizofrenia já, pero... Lo que pasa es que los colombianos somos muy melosos. Eso es, no voy a hacer un juicio de valor, como define la filosofía, ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo. Somos muy melosos. Entonces nos encanta dar 20.000 vueltas antes de llegar a la pregunta. Por eso, entonces, ¿dónde está el límite entre la melosería Sí. y la verdadera amabilidad? ¿Cuál es el límite ahí? Para mí, límite ahí? la recomendación es muy simple. Primero salude. Hola Flavia, buenos días. No, yo saludo y ya mando de una vez lo ¿Verdad? que Sí, quiero. por eso, es en el Porque mismo yo mensaje. no tengo tiempo Es para en el mismo quedar mensaje. aquí, ¿sabe? Mismo mensaje. Y Entonces, aunque tuviera tiempo, es mejor ir de una vez. es en el mismo párrafo. Exacto. Hola Flavia, ¿cómo estás? Ve, te quería molestar con tal cosa. Cuando yo digo te quiero molestar con algo, yo ya estoy poniendo un punto de vulnerabilidad. No, y yo ya me siento enojada. Cuando me dice te quiero molestar, yo ya estoy enojada. Exacto. Pero entonces tú tienes que entender quiénes tienes al otro lado de la línea. Y eso no es fácil. Ejercitar la empatía y la amabilidad solo escribiendo. Hay otra cosa que pasa mucho ahora que estamos con los celulares. Un audio de 4 minutos. No, eso es un podcast. Eso es un podcast, no es un audio. Yo tengo normalmente mis mensajes en doble, ¿no? En 2, para escuchar, porque senão hay gente que habla muy Sí. lento. Hay una cosa que llaman las normas no escritas de la comunicación por WhatsApp. Y una de las cosas que dicen es no mande un audio de más de 1 minuto. Nunca, estoy de acuerdo. Porque la otra persona al otro lado puede ser una Flavia que no tiene paciencia y no te va a escuchar porque además es una persona muy ocupada. Entonces, la recomendación es, primero piense quién tiene al otro lado. No haga, digámoslo así, un asunto sistemático. Lo otro es 2 palabras para disculparse si es que es una hora atrevida. Pero si es en un horario laboral, hola, ¿cómo estás, Flavia? Necesito tal cosa. Yo sei que tú hiciste una investigación muy interesante sobre los efectos de la amabilidad. ¿Qué fue lo que más pudiste aprender con esa investigación y la escritura sobre el tema? Pues primero que tenemos que romper muchos esquemas humanos, que hay que cambiar muchas cosas, que por ejemplo, no porque a mí no me vino en el paquete, entonces yo no lo puedo aprender. Bertolt Brecht, el dramaturgo, decía que cuando algo se nos vuelve lo más evidente del mundo, no hacemos ningún esfuerzo por entenderlo. O sea, no lo cambiamos, eso es así. No, yo puedo cambiar, yo puedo aprender. Es que pensar es difícil, César. Exacto. Y ni todo el mundo quiere pensar, todo el mundo quiere estar agarrado, arraigado a eso que cree que está funcionando hasta lo más ahora y no fácil. hay que cambiar. Es lo más fácil quedarme en lo que no tengo que Exacto, cambiar. exacto. Pero si yo cambio, Flavia, mi vida mejora. Y lo puedo hacer con cositas simples. Mira, en la educación, en los niños y en el hogar, hay una cosa que yo llamo en mi trabajo sorpresa positiva. La sorpresa positiva es lo siguiente, que pasen cosas que no esperaba, pero en positivo. Normalmente las sorpresas son negativas, me despidieron de mi empleo. No, cambiémoslo. Entonces, por ejemplo, papás, mamás van para la casa y ustedes no están acostumbrados a que lleven alguna cosita. Aparezcanse con unas empanaditas o alguna cosa. Y el café. Y el de nuevo. café. Entonces, la sorpresa positiva, cuando no esperan, eso genera una reacción de dopamina muy bonita en el cerebro y la sonrisa se promueve. Es el mismo efecto, por ejemplo, a ti te llega la quincena y te llega un buen dinero. Pero a ti te da más alegría, por ejemplo, encontrarte un billete perdido por allá en un pantalón que hacía rato no usabas, un billete de 2.000 pesos. ¡Ay, tan bonito! Eso te genera, las sorpresas positivas aumentan el bienestar. Entonces, yo lo que les digo a las personas frente a tu pregunta es, empiecen a programarse, a practicarla de manera consciente. No tienen nada de Decidida, malo. ¿no? Yo decido que voy a ser amable porque quanto mais eu sonrio para o mundo, mais o mundo sorri de volta para mim. Exactamente. Agora, tu me contavas da aerolínea. Outros exemplos concretos, sobretudo em tu trabalho, de como a amabilidade ha impactado positivamente? ¿Alguna Ou ha vez? cambiado em alguma empresa, alguma intervenção que haya hecho? O vidas o personas. En una empresa en la que yo hacía mis conferencias y mis cosas, había una chica gruñona.
Siempre hay, ¿no? Sí. Siempre hay un gruñón en el trabajo. Aquí es el director. No entremos en detalle. No. Mauro, nada personal. El caso es que la chica siempre haciendo mala cara. Cuando uno entraba, yo decía, esta chica que asistió a mi primera conferencia y yo la veía como que qué tontería. Cuando empezó a ver los beneficios, no sé qué, porque lo practicaba de a poco, me dijo, César, para mí es muy duro, ¿me ayudas? Yo quiero hacer el proceso de qué cambio. bonito. Pero mira, la decisión. Para mí es muy duro, esa frase es muy interesante, porque se da cuenta de cómo la vida está siendo dura y uno a veces se queda en esa posición de víctima y no percibe que toca salir de ahí y actuar. No es que la vida está siendo dura, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad del desorden que está pasando en nuestra vida. Que nosotros creamos en Exacto. nuestra propia vida. Y me encanta la frase de ella, para mí es muy duro. Ella se me acerca y me dice, César, yo quiero cambiar, porque ella se dio cuenta de todo lo que eso le generaba en la vida. Entonces yo empecé a hacer un acompañamiento con ella porque quise, me pareció bonito. Ella empezó a un proceso de transformación, cada vez sonreía más, los pacientes, porque era en un sitio de salud. Bueno, de un momento a otro llego yo al centro de salud y ella no estaba. Y el trabajo de ella estaba pendiendo de un hilo, porque había tenido peleas, diferencias con pacientes. Yo dije, la despidieron. Como se dice popularmente, la echaron. Y yo con la curiosidad a flor de piel, porque es que la curiosidad la mantengo a toda hora, yo no me quedé con las ganas y le pregunté a la gente, ¿oíste? ¿Despediste a...? Me dice, ¿por qué? Yo, porque ya no está ahí. Me dice, César, no. Una de las personas que ella atendía tenía su propia empresa. Y le dijo, porque la conocía desde gruñona hasta cuando hizo el cambio. Y le dijo, ven, quiero que seas mi jefa de servicio al cliente, pero quiero que le enseñes a todo mi equipo el proceso que tú hiciste. Qué bonito. Entonces le mejoró la vida a ella. Entonces hay pruebas en todos los sentidos, en todos los aspectos. Yo me podría quedar contando historias. Hablando de salud, pero entrando en salud mental, ¿cómo que la amabilidad puede ser una herramienta para mejorar la salud mental? La Universidad de Oxford, vamos a entrar, por ejemplo, en temas que ahora están muy en boga, la felicidad. La Universidad de Oxford demostró que tener pequeños actos de amabilidad y bondad mejora mi sensación de bienestar, que para mí la felicidad es bienestar, estar bien, estar tranquilos, estar Sí, no es serenos. euforia, porque mucha gente confunde Exacto. felicidad con euforia. Estoy feliz, voy a subir en redes. Sí. Eso es otra cosa. Eso es que confundimos felicidad con euforia, con estar Eso de es fiesta carnaval. todo el tiempo. Yo digo, Eso eso es carnaval, no es felicidad. Que no está mal, pero no todo el tiempo. Sí, pero tú no puedes vivir dependiente Exacto. de eso y buscando eso como ideal de vida. Total. Y es más, yo creo mucho que la felicidad no es un fenómeno personal, es grupal. También. Tú solo te sientes gratificado y feliz cuando tú eres capaz de mirar todo tu entorno y ver tu entorno bien, porque eso se refleja en ti. Ahí viene la devolución de la amabilidad. De hecho, ahora que tú hablas de lo mental, hay estudios que han demostrado que personas con condiciones mentales, digamos, alguna dificultad, alguna patología, como se dice en ciencia, alguna enfermedad, cuando los programan, las investigaciones han demostrado, para que tengan actos de amabilidad con su entorno, que ahí entra como lo grupal en la felicidad, sus crisis empiezan a disminuir de forma radical. Hay investigaciones que han demostrado, por ejemplo, que las personas que participan en voluntariados, que el voluntariado es pura y neta amabilidad, ir a ayudar al que lo necesita, pero esas personas viven más y viven mejor, viven más tranquilas, viven más serenas. Pero es que promover el bienestar del otro termina promoviendo mi propio bienestar. ¿Por Total, qué? Porque yo me programo, digo, eso va a ser tan bonito, vamos a repartir alimentos, no sé qué, y vamos a ayudar a otros. Y Me da eso, una... ver la felicidad del otro, eso es felicidad, es grupal. Es grupal. Si tú estás en un ambiente donde tú te sientes feliz y mira toda la gente que no está bien, obviamente tú no puedes estar bien. Todas las Navidades, un grupo de locos hacemos algo que se llama Liga de la Justicia. Y es que nos ponemos traje de superhéroes, yo soy Batman. Nos ponemos traje de superhéroes y vamos a hacer fiestas a niños de escasos recursos, en clínicas. Lo que nos produce a todos los que nos ponemos el traje de superhéroe, lo que generamos en esos niños. O sea, la alegría de esos niños, uno es con ese disparo, a uno le dura el disparo de adrenalina, dopamina, todo, yo creo que 1 o 2 meses. ¿Cómo se hace o cómo se utiliza la amabilidad para resolver conflictos, construir paz, problemas de esos, de conflictualidad intensa que suele pasar en empresas, mismo en el país? Maravilloso. El principal problema de nosotros, Flavia, como colombianos en cuanto a temas de violencia, es que pasamos de sufrir la violencia
a tolerar la violencia, de tolerarla a aceptarla y de aceptarla a verla como la forma correcta de resolver conflictos. Ay, 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 sí. El ojo por ojo, Ojo por ojo. O sea, nosotros nos chocamos y bajamos a pelear. Sí, la ley de Talión. Exacto. O sea, entonces, igualito. cuando yo doy el giro y entiendo que la amabilidad es una herramienta muy bonita para resolver conflictos en los que los dos ganan, empiezo a fomentarlo. Es decir, cuando yo me programo, veo sus resultados, empiezo a repetirlo. El cerebro te lleva a repetir aquello en lo que obtiene beneficio. Entonces, si el cerebro se sintió bien siendo amable, te va a decir a la próxima, ve, sé amable. Pero volvemos al punto de partida que tú planteabas, una decisión. Es una decisión. Es una decisión. No es, pues, es un rasgo de personalidad las personas que se comunican mejor, pero es una decisión ser lo que proyectamos. O sea, yo quiero ser el gruñón, el complicado, o yo quiero ser esa persona que soy amable porque espero que también así mi vida se ponga mejor. Mira, digamos que hay dos formas de la amabilidad. Una desde el corazón, o sea, nos vino o nos educaron en eso en casa. Muy rico, me encanta, envidio a esas personas que les la tienen a flor de piel a toda hora. Pero viene la amabilidad que yo llamo cerebral. Esa amabilidad en la que yo me programo, que le digo a mi cerebro, venga, es que nosotros podemos practicar la amabilidad aunque no me la hayan enseñado. No tiene nada de malo. De hecho, yo tengo una hipótesis. Es más bonita esa amabilidad racional. ¿Por qué? Porque te llevó a hacer un esfuerzo, tiene más valor. Es como cuando tú alcanzas un logro y una cosa es, te ganaste la lotería, pero otro fue una vida entera de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Tiene muchísimo más valor. ¿Cómo que uno puede ser amable hacia uno mismo? Porque estamos hablando hasta ahora para afuera, pero ¿cómo es ser amable con uno mismo en ese mundo donde la gente se da duro, vive en culpa, cree que no es perfecto, que tiene que ser linda, flaca, el tipo tiene que ser fuerte, rudo? ¿Cómo es que se transforma? ¿Cómo se hace eso? Yo le propongo a las personas que creen sus propios ceremoniales. Por ejemplo, yo en las noches, cuando ya termino mi jornada laboral, una forma de amabilidad conmigo mismo es, me sirvo una copa de vino. Para mí es decirle a mi cuerpo, a mi cerebro ya, baje revoluciones, no más trabajo por hoy, es el momento de romper y vas a tener tu jornada de descanso. Pero es darme pequeños premios como retribuciones a aquello bueno que hago. Entonces hay que empezar a hacer las cosas, pero hay que romper esquemas. Anorí es un municipio de Antioquia que tuvo historia de violencia, pero por montones. Yo di mis conferencias, eso queda por carretera destapada, al norte, como 5 horas. ¿Qué pasó? Una señora se paró y me dijo, estoy muy agradecida, tengo la fórmula. Yo no le pregunté nada más. Días después me llamaron, alguien me dijo, ¿sabe qué hizo la señora? Tenía un problema de una servidumbre, o sea, de una, digámoslo así, con la vecina por unas diferencias, unas fronteras con su casa, y llevaban 15 años peleando por ella. Imagínate. Ninguno tomaba la iniciativa para resolver. Yo lo que les digo es, tome la iniciativa aunque crea que el que falló fue el Ahí otro. vamos en la resolución de conflictos, Exacto. que yo te preguntaba, o sea, ¿cómo utilizar la amabilidad para entrar en los conflictos? Tome la iniciativa aunque crea que el que falló fue el otro, para que vea cómo empiezan a cambiar las cosas. Yo tengo que tomar la iniciativa de un corte comercial. Y yo la di un vino. Ya regresamos. Eu estou aqui que me hablo. César, como se utiliza a amabilidade para fomentar a diversidade e inclusão? Porque talvez aí seja um dos pontos na sociedade onde mais necessitamos hoje em dia. Primero hay que romper los esquemas de que yo, por ejemplo, el tema de ser hombre significa ser bravucones. No. En esta época, Flavia, está completamente demostrado, un estudio de la Universidad de Michigan demostró que mientras más reaccionamos por cualquier cosa que nos dicen, mientras más peleamos, menor es nuestro coeficiente intelectual. Yo lo digo de esta forma, bravito igual brutico. Ah, mire eso, vamos a repetir, bravito igual a brutico. Brutico, o sea, perdónenme si alguien se sintió aludido, como decimos, pero en ese tema de la igualdad y todo es empezar a controlar un poquito las reacciones para poder tratarnos como iguales, que es la necesidad. O sea, que no empecemos a sentir que estoy por encima del otro, porque no lo estamos. No existe tal eso como de razas superiores o que en mi concepto es superior al tuyo. No, hay que empezar a dialogar, pero
Ahí está el tema. Mi punto de partida es el de imponerme sobre ti. Si yo estoy arrancando desde eso, yo estoy simplemente buscando mi bravuconería. César, tu primer libro, El contagio de la amabilidad, razones desde la ciencia y el poder para ser solidarios y tratar con afecto a los demás. O sea, ¿qué es lo que uno encuentra en ese libro? Las investigaciones. Cuéntame un poco, porque yo quedé bastante curiosa. Primero, hay de todo ahí, pero yo lo divido por capítulos y temas. Entonces, yo soy ante todo un académico. Entonces, yo escribo un ensayo, por así decirlo, en que te demuestro, uno, que la amabilidad se contagia, dos, que para hacerlo tenés que romper esquemas, pero tres, que al hacerlo obtenés un montón de beneficios. O sea, mejora tu salud, mejora tu economía, mejora hasta el trato con los animales, con las mascotas. Ah, es verdad, no te pregunté de eso. Uno que tiene miedo, às vezes, de ser atacado, no se da cuenta que la mascota está esperando ser tratada amablemente para tratar de vuelta. Hay muchos estudios. Un estudio de la revista Science demostró, por ejemplo, que los perritos solo copian la personalidad de sus amos o sus papás, como los quieran llamar. Eso significa que si el perrito es muy bravito, ¿cómo es el dueño? Sí, igualito. Entonces, simple y sencillamente también terminan copiando nuestras cosas. Mira que justo abrí nessa página. Si quieres un perro amable, debes ser amable. Si practicas la agresividad, no puedes esperar otra cosa que gruñidos de tu amigo peludo. Exacto. Y aplica para todo. Nosotros en esa búsqueda encontramos, por ejemplo, que en el zoológico en Medellín, que ahora se llama Sociedad para la Protección, no sé qué, hace muchos años, había un tigre, que cuando salía el cuidador grosero, el tigre no llegaba. Y salía el cuidador amable y el tigre como si fuera un gatico de la casa a jugar con él. ¿En serio? O sea, una cosa impresionante. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que comprender que ya no es a la brava, Flavia. Ahora voy a hacer una pregunta. O sea, los dice eso, no, es que yo pensando en eso, los santanderianos que tienen fama de hablar muy golpeado, como yo también, ¿cómo que un santanderiano que habla golpeadito, así durito, puede seguir ser amable, pero no perdiendo su raíz, su origen del acento? Claro. Porque los santanderianos hablan golpeado. Sí. Entonces, ¿cómo que se transforma una persona que habla golpeado en amable? Yo tengo una hipótesis personal y es que todos los colombianos, independientemente de donde estemos, tenemos formas de amabilidad. Me explico. El bogotano es un tipo generoso. Cuando ya te conoces, una amabilidad. Un poco más bonachón, sí, incluso. Sí. El costeño es dicharachero, tiene como la música de Los paisas son súper melosos. Ay, pues, mi amor, mi reina, mi corazón. Una pregunta, una dirección y lo llevan a uno en el carro. Exacto. Sí, bueno. Todos. Y eso incluye a los santanderianos. Lo que pasa Pero es que la forma de hablar, el tono de la voz de los cucuteños que yo veo y de los de Bucaramanga, la gente siempre le da duro que hablan muy golpeados. Exacto, pero cuando uno se adentra, se da cuenta de que ellos actúan por el otro. O sea, entonces sí, hablan golpeadito, pero tienen una forma de amabilidad distinta, como la tiene cada cultura colombiana, si es que podemos dividir una cultura en varias culturas. Pero entonces es que intentemos comprender que ellos tienen una amabilidad distinta. Pero es que ahí viene una cosa, la reciprocidad. Nosotros, por ejemplo, yo como paisa, entonces espero que la amabilidad del bogotano sea como paisa. No, y viceversa. O sea, yo tengo que ir con mi mente abierta para encontrar esas formas de la amabilidad y no esperar que sean como yo. Me explico. Una cosa que nos mata es que es que yo digo buenos días y ellos no me dicen buenos días. Diga buenos días sin esperar que le devuelvan el buenos días. La reciprocidad es muy bonita, es bienvenida. Te voy a dar otro ejemplo ahora que tú contaste eso. Que me pasa entonces y me hace acordar. Nosotros já vivimos em Colômbia há bastante tempo e veníamos dos Estados Unidos e volvimos a hacer uma visita, enfim. E entramos no ascensor e minha hija, que já era chiquita, era chiquita e já estava em Colômbia como um año, empezó a saludar a todo el mundo y nadie la saludaba en el ascensor de Estados Unidos. Entonces, esos ascensores que van para pisos, 50 pisos, ¿no? Entraba un montón de gente, salía un montón de gente. Y ella decía, good morning, y nadie la saludaba. Era un moco pintado en la pared del ascensor. Ella quedó tan triste. Yo digo, Letícia, nada que hacer. En Colombia la gente es distinta. La gente es amorosa. Te saludan todo el tiempo, pero no esperes que te vayan a saludar de vuelta, pero no importa. Exacto. Tú estás haciendo lo que a ti te parece natural. Hazlo. Exacto. Nos repetimos todo el tiempo que la amabilidad tiene que fluir, que tiene que ser del corazón.
Ah, pero si a usted le nace del corazón, entonces no espere el otro. Pero era porque le una nace. linha, era uma Sí, linha. sí, sí. Ou seja, e ella quedava muito frustrada, porque nadie la saludava nos Estados Unidos, nadie te saluda, nadie te mira. Pero para ella era importante, e aí sigue haciendo eso. Va para allá y sigue saludando. Pero, por ejemplo, el norteamericano tiene otro tipo de amabilidad muy bonita. Alguna vez iba con mi familia a un parque de Disney, hice la tontería, dejé el carro parqueado con las luces encendidas y se descargó la batería. No aparecía yo en esos parqueaderos inmensos de Disney, apareció un tipo con su familia. 4 de la tarde, o sea, ya estaba cerrando el día, aunque hay show nocturno y todo, pero ya. El loco este, perdónenme la expresión, para mí la palabra loco es muy bonita, se quedó conmigo y con mi familia hasta que apareció alguien a ayudarnos. Bonito. Él no es efusivo ni buenos días en el ascensor, pero se quedó ahí Claro. y era llamando a ver quién nos ayudaba. Esas son las cosas que hay que observar en lo cultural. Lo que pasa es que vuelvo al tema, queremos que la amabilidad sea como yo la practico. No. Bueno, e aí eu quisiera que concluíssemos de alguma maneira dando 3 conselhos para essas pessoas que estão buscando conectar-se com os outros, pero que não sabem como ser amáveis, porque já estão tão montadas e nessa distância que não sabem como fazer ou dar esses primeiros passos para iniciar esse processo de cambio. Entonces, uno, lo hablábamos al principio, son las microamabilidades. Es decir, si yo ya, para mí es muy difícil, empiezo a hacer pequeñas cositas, pero permanentes. Ok. Ojo, no es hacer una y, ay, yo ya fui amable, entonces no más. No, yo puedo estar todo el tiempo programándome, al menos 2 o 3 veces por semana. Eso empieza a cimentar un terreno en el que la gente empieza a reconocerme como amable, se empieza a cambiar la visión. Entonces, 1, microamabilidades. 2, deje las microagresiones. ¿Eso qué significa? Pelear por tonterías. Una cosa que tenemos los colombianos es que cualquier cosa la convertimos en un conflicto grande. No, frenemos. Que nos chocamos en el hombro y entonces vamos a... No, voltea y toma la acción para disculparte. ¿Eso qué significa? Tome la iniciativa para resolver las cosas que lo hablábamos, aunque crea que el que falló fue el otro. Tercero, deje de esperar reciprocidad. ¿Por qué la Hazlo por ti. Exacto, porque cuando yo espero reciprocidad pongo falsas expectativas. Y las falsas expectativas son las que me hacen daño. Como yo lo hago esperando X o Y, cuando no sucede, las falsas expectativas me destrozan. Y lo primero, empecemos a programarnos para tratarnos bien a nosotros mismos. Isso, eu creio que esse ponto Es el punto é de o ponto partida. mais importante, César. No nos tratamos bien, Flavio. Se nos tratamos bem, podemos empezar a tratar bem al outro. Exacto, porque yo me libero. O sea, cuando yo me siento mejor, me libero para tratar bien al otro. Si yo todo el tiempo estoy estresado, si yo nunca me trato bien a mí, es muy difícil que yo sea capaz de liberar amabilidad con los demás. Hay una definición desde la Real Academia de qué es una persona amable. ¿Has escuchado la definición? Mira, una persona amable, mira, esto es desde un diccionario simple. Una persona amable es una persona digna de ser amada. Mira esa palabra tan bonita. Digna de ser amada. Nosotros, ¿a quienes amamos? No amamos a cualquiera. Nosotros amamos a los que hacen cosas bonitas por nosotros. Entonces, yo quiero que cultiven la amabilidad para que simple, por fin, en algún momento Colombia se llene de amor. Estou de acordo. Brinde a Salud. isso. César, que alegria escutar isso. Me quedei de tal maneira enganchada que eu quero ler esse livro já. Quero começar já a ler. Recomendo a vocês El Contagio pela Amabilidade. Se encontra em qualquer livraria. Sim, qualquer livraria, você pode pedir por internet e tudo mais. Temos a mesma editorial, então eu sei que se encontra em qualquer livraria. Sí, 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 maravilloso, compartimos. Muitas graças a vocês que nos acompanharam hoje amavelmente. Nós outros passamos delicioso, graças a Rumbajá, que amavelmente nos mandou esse rosado delicioso. Muebles to go, que sempre hacen com que as conversações sejam saborosas, mas sobretudo amáveis para nosso corpo. E pizzas de alho e óleo pizzeria by Felix Food. Uma pizza que eu devo dizer de minhas preferidas, que agora vou invitar a César a que amavelmente comamos uma pizza. Nos vemos lá outra semana. Tchau.